Asma bronquial. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? ¿Saben si los bronquios tienen músculo? Porque ustedes dicen, sí, en el bíceps yo tengo un músculo que asusta. Cuando lo pongo tenso, bueno, es que está de concurso. ¿Y dentro de los bronquios puede haber músculo? Vamos a dibujar un bronquio de través para que vean que realmente sí. Esto es un bronquio, la pared está un poco engordada y me da sitio para poner aquí musculillos. ¿Por qué? Porque la pared del bronquio, igual que si se acuerdan cuando hablamos de la pared del intestino, tiene músculos. Esos músculos son los primeros que reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? Se contraen, se ponen bien tensos. Y al contraerse, ¿qué le pasa a un músculo cuando se acorta? Cuando se contrae, se acorta. Y esto se estrecha más, y se estrecha cada vez más. Y ese es el primero de los problemas. Porque ustedes imagínense que yo quiero ponerme a silbar ahora. Si yo quiero ponerme a silbar, ¿qué hago? ¿Así? No, así no se silba. Pongo el morro muy cerrado. Tendría que hacer con la boca muy cerrada. Pues esto es, cuando queda solo esto de luz en los bronquios, es lo que pasa, que la persona que está respirando incluso desde fuera se le oye esos silbidos. Eso se llaman sibilancias, que es un síntoma del asma. Estas sibilancias, que se oyen perfectamente con el fonendo, instrumento que no suelen tener ustedes en casa, pero las pueden oír directamente como música ambiente de la persona que está teniendo una crisis asmática. Y luego, claro, esto no es solo que reaccione este músculo, es que dentro de esta pared, si nosotros la cogemos y la ponemos así en sección, dentro de esa pared hay mucha vidilla, porque en la zona de la luz está llena de cilios, es decir, como de deditos, que lo que hacen es mover el moco. Esos granos de moco que tenemos para protegernos de lo que inhalamos. Y todo esto, la parte de aquí tiene un vaso sanguíneo y por aquí hay células de las defensas. Hay linfocitos y otras células que se llaman los mastocitos. Y esta es una de las derivadas de las personas que tienen asma relacionada con la atopia y con la alergia. Es decir, que reaccionan de más, unas veces dermatológicamente, la dermatitis atópica, otras veces intestinalmente, las alergias alimentarias y otras veces respiratoriamente, el asma con componente alérgico, que llega por aquí un trocito de lo que sea, que a una persona que no tiene esa hiperreactividad y esa atopia le daría ni fu ni fa, en una tos lo expulsaría. ¿Qué pasa? Que se mete y desencadena que los linfocitos produzcan esa inmunoglobulina y los mastocitos produzcan la histamina, que son los mediadores de la inflamación. Este vaso se pone dilatado, aumenta mucho de calibre y empieza a perder agua. Por lo tanto, ¿qué hace? Si ya teníamos el músculo del bronquio cerrando ese bronquio, encima tenemos la pared aumentando también de diámetro, de tal manera que si nosotros teníamos la luz interior así, al inflamarse el tubo, ya nos queda como un pitín. De hecho, hay bronquiolos terminales, es decir, la estructura final del pulmón que se llega a cerrar, que la estructura del último tubo y luego los alveolos, que es donde se hace el intercambio gaseoso, esta parte llega a cerrarse y esto se queda lleno del aire, pero que no puede salir. Al no poder salir, nosotros sí le sacamos el oxígeno, pero una vez que le sacamos el oxígeno y está todo contaminado, nos quedamos con eso. Por eso el problema también de las personas asmáticas es otro síntoma que tienen, que es la dificultad para respirar. Les cuesta mucho respirar, les cuesta porque les cuesta meter el aire y además están notando eso de que se está empobreciendo su sangre de oxígeno y están empezando a ponerse peor. Neumonía. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Ya sabemos la organización de los pulmones, que siempre son las vías respiratorias, que nos llevan el aire, pero que no intercambian gas y por lo tanto son simplemente carreteras. Y luego la parte final, que es sí, la parte de la esponjilla, los alvéolos, que es donde sí realmente se hace el intercambio gaseoso. Es decir, donde la sangre consigue verter el CO2 que hay que eliminar y consigue meter para adentro el oxígeno que es vital para vivir. Nosotros, las pulmonías, nos atacan a esta parte, a la parte del intercambio respiratorio, y no tanto a lo que yo he dibujado, sino lo que hay alrededor, lo que se llama finamente el parénquima pulmonar, es decir, la carnecilla que hay entre los racimos llenos de aire, para entendernos. Vamos a coger un saco alveolar normal, funcional, y vamos a ver qué le pasa cuando
da igual, voy a pintar un bicho, el que siempre pinto porque soy monobicho, pero puede ser, ustedes extrapolen que puede ser una bacteria, un virus, acuérdense, un hongo, un protozoo, lo que ustedes quieran. Nosotros tenemos el bichejo aquí. Ojo, yo digo que hay un bicho ahí, no he dicho que todavía esté nadie infectado, porque los bichos transitan y entran y salen. Hay veces que los podemos, desde las vías respiratorias, toserlos, pero este no, este llegó hasta el final. ¿Qué hacemos con él? ¿Tenemos algún mecanismo de defensa? Sí, la respuesta es sí. Aquí dentro, por eso les pintaba en rojo la carnecilla, aquí en la carnecilla que hay entre alvéolos, tenemos unas células que son las células de primera línea defensiva contra estos bichos que nos llegan hasta tan hondo en el pulmón, que son los macrófagos. Que son unas células que son muy poco tóxicas. ¿Por qué? Porque ¿cómo conseguimos que este macrófago acabe con el bicho? Fíjense, muy fácil, parece una película. La idea es, el bicho lo tenemos en el alvéolo y el macrófago se mete en el alvéolo y tira tentáculos como un alien. Es decir, esto ya es la parte del macrófago, que intenta, dentro del aire del alvéolo, capturar al bicho. Y no es que lo intente, es que lo consigue, porque para eso está diseñado. ¿Y cómo acaba? Con el alvéolo libre y expedito de bichos y el macrófago dentro de la carnecilla del pulmón, empezando a comerse el bichillo. Ya lo ha metido para adentro y entonces aquí dentro, en esa burbuja que se llama vacuola de destrucción, ahí es donde lo machaca. Le da de todo, lo digiere y ¿qué hace con los trozos? Se los manda a la sangre, los trocillos de bicho, y en los trocillos de bicho ya se irán degenerando en vasoganglios linfáticos y se orinan, y aquí paz y después gloria. Por lo tanto, no piensen ustedes que están inermes ante cualquier ataque de bicho que les llega a la parte final del pulmón. No, el problema es como todo, la cantidad. Imagínense ustedes que un bicho sí puede el macrófago con él, pero en el equilibrio que tiene que haber, en un momento determinado, o porque están muy contagiados o porque tienen una gripe y sobre eso se ponen las bacterias a crecer, el plato de la balanza de los bichos crece mucho. Y el plato de los macrófagos es pequeñito y se ve superado. Ese es el problema. Ahí es cuando empezamos a tener la neumonía. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos los dos alvéolos y los tenemos llenos de bichos, ya no tenemos el macrófago que los pueda fagocitar, es decir, ya tenemos los bichos repletitos, con lo cual ya se desencadena todo el mecanismo de la inflamación, que es lo que realmente intenta curar, pero acuérdense, acaba haciendo más mal que bien. ¿Por qué? Porque nos llena todo esto de sustancias tóxicas, de agua, mucho agua que sale de los vasos y que empieza a encharcar. Por eso también se dice que las pulmonías encharcan los pulmones, porque dentro del alvéolo donde tenía que haber gas y nada más, empieza a haber liquidillo. ¿Qué es ese liquidillo? Sí, al principio es agua, pero también es sangre, porque el vaso sanguíneo también tiene, las células de la sangre también las tira ahí. Por lo tanto, es agua, sangre y algún bicho sí, algún bicho cae y algún bicho nos lo cargamos. Y los trozos de bicho convierten ese caldo en pus. Por lo tanto, ya tenemos el pusecillo dentro del pulmón. Claro, una persona que sufre de esta infección, de esta neumonía, que acuérdense puede ser de todo el pulmón o de parte del pulmón, ¿qué tendrá? Tendrá mucha tos, por supuesto, tiene los pulmones encharcados, lo intenta echar. También que tendrá dificultad, que ya sabemos que se llama disnea, dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque el oxígeno sí llega por aquí, pero ante todo este tomate y con el alvéolo lleno de líquido, ahí no se intercambia nada. Lo mismo que llega, sale y nosotros es como si estuviéramos con las narices tapadas, no estamos respirando, por lo tanto no aumenta nuestro oxígeno. Y, importante, estos trozos de bicho se llaman pirógenos endógenos. Es decir, son sustancias que desencadenan fiebre. Cuando son muy pequeños los eliminamos y no pasa nada, pero con todo este tomate en la sangre hay muchos de esos, por lo tanto nos va a subir a raíz de que pasen esos trozos por el cerebro, nos vuelven loco el centro termorregulador y tenemos fiebre.
38, 39, 40, 41, se nos fría el cerebro porque todo esto nos lo está estimulando. Por lo tanto, fíjense, un solo bichito, vale, muchos bichitos nos ganan. Gripe. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Vamos a hacer un poco la película de la infección del virus de la gripe a las células respiratorias. ¿Por qué? Porque es lo que realmente nos está produciendo los síntomas. Nosotros tenemos el bichito de la gripe. Yo lo voy a dibujar más feo, porque ya ven ustedes que quedaba más guapo en los grafismos. Pero yo necesito que este bichito sea pequeñín, aquí con los aterrizajes, porque este bichito es el bichito complicado. ¿Por qué? Porque este bichito nos va a llegar a la célula. En la célula va a utilizar estas patas para aterrizar. Aterriza y lo que hace es meterse dentro de la célula, empuja, empuja, empuja y se mete aquí dentro. Y entonces ya tenemos el bicho dentro de la célula. ¿Y estas células dónde están? Porque no son células de la piel. Las células que se infectan son las células del árbol respiratorio, sobre todo superior, toda la parte de la faringe, la tráquea y los bronquios. Por eso tenemos esa tos, esos síntomas respiratorios. Eso es que el bicho ya está a nivel de esas células. Una vez que entra en la célula, lo que hace es un bicho que es un auténtico delincuente, porque está aquí dentro y al estar dentro rompe la vesícula en la que estaba y esta parte de aquí, que es lo peligroso del bicho, que es su información, su biblioteca, que es su ARN, lo tira dentro de la célula, deja aquí toda la casquería, que ya no le vale para nada, ¿y qué hace? Este hilillo de aquí viene a la fotocopiadora de la célula, que tenemos fotocopiadora en las células, y se fotocopia. Sí, señores, como lo oyen, nos infecta las células del tracto respiratorio. Entra, empieza a hacerse fotocopias y después de hacerse fotocopias, ¿qué hace? Podía dejarnos vivos, podía dejar la célula tranquila. Pues no, es tan delincuente que lo que hace es deja la célula totalmente machacada y el virus, una vez que ya se ha rejuvenecido y se ha fotocopiado, vuelve a marchar con todos sus palitroques y con todas sus proteínas y su ARN y se va a la célula de al lado y la infecta, y a la otra de al lado le infecta. Por eso el problema de las gripes es la transmisión, que nosotros respiremos estos bichos que están en el aire suspendidos, nosotros los respiramos, los metemos por la nariz, se nos aposentan en el epitelio respiratorio y nos hacen todo esto. Cuando nos empiezan a machacar el epitelio respiratorio, ¿qué empezamos? A tener ese dolor que tenemos ahí en el pecho como si nos oprimiera, tenemos esa tos, empezamos a tener moco porque las células intentan soltar mucho moco para intentar echarlo. ¿Y qué tenemos también? Los estornudos y las toses, que les voy a pintar aquí una nariz. Les voy a pintar una boca abierta, aquí la naricilla, aquí les voy a poner el ojo para que se centren con unas pestañas así bien rizadas, como recién venidos de maquillaje. ¿Por qué les pinto esta cara? Es un poco rara, lo sé, pero bueno, la idea es, si nosotros tosemos, tenemos aquí todo el árbol respiratorio, por aquí vendría y aquí tendríamos los pulmones. Cuando nosotros tosemos, nos sale por la boca millones de bichejos de estos y por la nariz millones de bichejos. ¿Qué pasa? Que mucha gente tiene la costumbre de estornudar con la boca abierta, con la nariz abierta y sin poner nada en medio, es decir, hacen así, ¡cha! Nube de bichos que se quedan ahí. El siguiente que llega lo respira. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Pongan la mano. Saquen, si les da tiempo, el pañuelo y pónganlo en el pañuelo, porque la contagiosidad de la gripe depende de estos esñalopríos que largamos, de estos estornudos. Catarro o resfriado común. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Toda infección en el cuerpo tiene su mecanismo y al tener su mecanismo nosotros lo podemos descubrir. Lo primero que hace falta para infectarnos, ¿qué es? Un estornudo en el aire, es decir, algún marrano /A que largue todos los mocos al aire y queden ahí. Si no hiciéramos esto, probablemente tendríamos mucho menos catarro. Pero como hacemos mucho esta gochada de tirar los mocos sin poner la mano,
Porque ojo, no solo de los estornudos, también se contagia con la tos y hablando. Yo ahora mismo estoy escupiendo pequeñas gotinas. A mi cámara, si ahora mismo yo tuviera catarro, igual le contagiaba. Y no hace falta que le estornude y deje la cámara llena de mocos. Pero estas gotinas se quedan en el ambiente. Las más pequeñas, ojo, se quedan más tiempo, porque las más grandes suelen caer por gravedad y por lo tanto no tenemos tiempo de esnifarlas. Pero las más pequeñas quedan aleteando, claro, y llega otro incauto por ahí con su naricilla bien a mano. ¿Y qué le pasa? Que la esnifa. Y claro, esa gotita está llena de virus, que no son ni más ni menos que trozos de ARN, no tienen más. Que además su mecanismo es como el mecanismo de una boina, ellos solo quieren crecer y multiplicarse, como mucha otra gente. La idea es, nos entran en la mucosa nasal, que es toda esta parte de la mucosa que tenemos de las vías respiratorias superiores. Acuérdense que aquí estaría la lengüilla, por aquí estarían todas las fosas nasales. Nos entra, por ejemplo, en una célula de aquí que vamos a poner en grande. Sería la mucosa, en este caso de la nasofaringe, con sus celulillas, con el núcleo de cada celulilla, y tendríamos el puñetero virus ARN, que es una espiral o un rabillo que hace diana y se mete. Ahí ya la tenemos liada. ¿Por qué? Porque se mete en la célula. ¿A qué se mete? ¿A comer? No, se mete a replicarse, porque la célula sí tiene los aparatos, es decir, las organelas necesarias para replicarle, para hacerle fotocopias, para entendernos. La idea es, se mete dentro de la célula, y la célula que tiene su núcleo y tiene su aparato de Golgi y tiene sus ribosomas, es decir, muchos orgánulos, igual que tienen las mitocondrias. El virus, que es muy cuco, aprovecha y dice, oye, que quiero fotocopiarme, y la célula, que es un poco tontorola, se pone a fotocopiarlo y empieza a hacer copias y más copias y más copias del virus, que por ahora están dentro de la célula. Entonces hasta ahí tampoco tendríamos tanto problema, porque, bueno, sí tendríamos la mucosa nasal infectada de virus, pero no tendríamos problema. Ah, claro, pero es que el cuerpo se entera. ¿Por qué? Porque el inspector, ese que siempre dice esto es de aquí o esto no es de aquí, se cabrea. Y dice, esa célula le pasa algo, tiene cosas raras, y desencadena de los vasos cercanos la respuesta inflamatoria. Es decir, son nuestras propias células, los linfocitos, los macrófagos, las células plasmáticas, todas esas células encargadas de defendernos, las que empiezan a tirarle bombazos a nuestra célula de la mucosa. Y claro, al final, ¿qué pasa? Que la rompen. ¿Y qué hacen con ella? Hacerle el caldo gordo al virus, porque al romperla lo que consiguen es que todas estas fotocopias del virus salgan otra vez y salen otra vez a la cavidad nasal, es decir, al aire. ¿A qué están esperando? A otro ñaloprío, otro estornudo y todas estas fotocopias ya están en el aire. Por lo tanto, círculo vicioso que tenemos instaurado. Es decir, ¿en algún momento podemos parar esto? ¿Podemos parar la entrada? No. ¿Podemos parar el ataque de las células inmunes? Tampoco. ¿Podemos parar romper las células y que salgan? No. Pero ¿podemos parar esta marranada? Aquí es donde tenemos que incidir para cargarnos el círculo vicioso. Síndrome de apneas obstructivas del sueño. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Vamos a ponernos a dibujar. ¿A dibujar qué? A dibujar las dos estructuras principales que por gravedad se caen y al caerse nos provocan ese cierre. Aquí no pasa el aire. Antes de tumbarnos vamos a pasar por la posición de bipedestación. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en nuestra cavidad oral y en nuestras fosas nasales. Acuérdense que siempre las dibujo así. Esto, aquí estaría un diente, esto sería el paladar, aquí estaría la campanilla. Voy a ir etiquetando porque si no se me van a perder. La úvula o campanilla, estos dientes, aquí abajo también hay dientes, en el suelo de la boca, del cual sale la lengua, es el lenguón, que hay mucha gente que lo tiene muy largo, lengua, y luego todo aboca a un conducto que se divide en dos, ya lo saben ustedes, esa parte posterior, la digestiva, y la parte anterior con aquí la glotis para cerrar para que no entre en la tráquea. Nosotros hasta aquí no vamos a llegar. Nuestras dos estructuras claves son 1, la lengua, y 2,
la campanilla, y el paladar blando mayormente, porque el blando llega hasta aquí y el duro llega hasta aquí. Claro, ustedes dirán, ¿que no lo están localizando? Vengan, mírenlo aquí en uno que tiene la cabeza bien formada, que es nuestro muñeco. Esto es la lengua, ya lo están viendo aquí perfectamente. Acuérdense, no está caída para atrás, pero esto de aquí donde tengo yo el dedo es la campanilla, la úvula. ¿Lo ven? Imagínense que yo a Paquito le hago hacer así y le hago que se ponga a dormir boca arriba. Pues todo cae para abajo, es decir, lengua para abajo y úvula para abajo. Vamos a dibujarlo para que se hagan ustedes una idea, a ver si consigo meter bien la cabeza, que entró bien. Cuando nosotros le damos la vuelta a nuestro paisanín, le queda la boca por aquí, le queda la nariz por aquí y bueno, el ojillo tendría que estar cerrado, pero se lo pongo aquí con sus pestañas para que se localicen. De tal manera que nosotros seguimos teniendo toda la parte de las fosas nasales, que devienen la pared posterior de la faringe, toda la parte de los tubillos y la clave. Primera estructura. Nosotros lo que tenemos de paladar blando, la úvula cuelga para abajo y puede colgar hasta tapar, puede llegar incluso hasta aquí. Con esto ya tapamos, pero es que solo, acuérdense del dientillo, suelo de la boca y la lengua, que era esta estructura de aquí, la lengua también, claro, por gravedad, ¿hacia dónde va? Hacia abajo, se cae. Se apoya en la pared posterior de la faringe. ¿Y qué le pasa al aire? Por supuesto, por la boca no entra. Tendría que entrar por la nariz, pero hace tope en la úvula, hace tope en la lengua que están caídas y ahí no entra nadie. De tal manera que el aire ya puede darse la vuelta. Es el momento en el que la gente, cuando está durmiendo, sobre todo los roncadores, hacen el típico ronquidito y quedan como... que sus compañeros de cama dicen... Pepe, ¿estás ahogándote? No, Pepe no se ahoga, señora, no se preocupe, porque el 10-12 segundos va a pegar el ronquido de su vida, es decir, tápese los oídos porque esto se rompe pegando un ronquido de agárrate que hay curva y Pepe se sobresalta y se levanta. Ahí superó esa apnea, acuérdense, para tener el síndrome hay que multiplicarlas por 30 y claro, el problema no es tenerlas, el problema es lo que nos condiciona el resto del día. Enfisema pulmonar. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? La idea es, ya saben ustedes que el pulmón tiene vías respiratorias con todos los arbolillos y demás, pero eso son carreteras, eso no respira, eso no cambia gases. Lo que cambia gases es la unidad terminal, que está compuesta de muchos alveolos, muchos sacos alveolares, de tal manera que son como racimos de uva. Ustedes véanlos como racimos de uva. Y en cada racimo de uva, la idea que también tenemos de el funcionamiento del intestino, ya saben ustedes que es aumentar la superficie ocupando el mínimo volumen. Es decir, cuanto más enrevesados estén estos alveolos, mejor van a cambiar gases, porque a fin de cuentas el truco del almendruco es sangre que viene por aquí, que tiene mucho CO2 de la respiración celular y tiene poco O2, es decir, oxígeno. Aquí los alveolos le meten oxígeno, le ayudan a desprenderse de CO2 y la sangre nos sale oxigenada otra vez para seguir funcionando en reposo o corriendo una maratón. Eso es una cuestión simplemente cuantitativa. Claro, necesitamos la integridad de esta unidad. Y esta unidad vamos a ampliarla. Pero ya saben ustedes que a mí préstamelo de ampliar. La idea es, cuanto más digitaciones tenga, acuérdense que más superficie de intercambio tendrá. Y tengan claro que esta superficie de intercambio es una empalizada de células, que luego sí, luego tiene el liquidillo, que es el surfactante y más cosas, pero bueno, para lo que a nosotros nos vale son paredes de células, muy finitas. Y por debajo el vaso sanguíneo, cuyo vaso sanguíneo contribuye al intercambio gaseoso y además, importante, reacciona ante las agresiones. ¿Quién agrede pero brutalmente a los sacos alveolares? El tabaco, señores, y no es la cruzada antitabaco, que también, sino que sin tabaco, sin fumar, no habría casi EPOC. No habría casi ni bronquitis crónica, la de ayer, ni enfisema pulmonar, el de hoy. ¿Por qué? Porque cuando viene el tabaco, todas las sustancias, amén de carcinogénicas, son muy irritantes y se pegan aquí, a la superficie del alveolo. Y claro, el alveolo dice, oye, que se me ha pegado aquí una cosa asquerosa que encima es muy tóxica, químicamente es muy irritante, que alguien me ayude.
¿Quién ayuda? Pues la función de defensa e inmunidad del cuerpo, que viene vehiculada por la sangre y se nos llena de células de la inmunidad, de las defensas, que empiezan a producir sustancias químicas. ¿Con qué intención? Con la intención de disolver la partícula y las marranadas que metemos con el tabaco. Ya, pero no es tan específica como para no cargarse también la pared del alvéolo. Ese es el problema. Claro, una calada no se carga nada, pero 30 años fumando no les digo yo cómo ponen los alvéolos, pónelos a vivir. ¿En qué los convierte? En un principio los convierte en menos alvéolos. Es decir, el mismo saco rompe este tabique y esto se acaba uniendo, y rompe este tabique y esto se acaba uniendo, y así ad eternum. La idea es, nosotros aquí va a entrar el mismo oxígeno y va a salir el mismo CO2, pero a la sangre va a llegar mucho menos, porque hay menos puertas por las que pueden entrar los gases. Primer problema, como nos llega menos oxígeno, es como si subiéramos al Kilimanjaro, a tantos 1000 metros ahí arriba y estuviéramos respirando como diciendo, madre de Dios, yo mover aire lo muevo, pero es que no noto ninguna sensación. Eso es la disnea, que en el caso del enfisema pulmonar es más grave que en el caso de la bronquitis crónica que vimos ayer. Acuérdense que era cuestión de moco. Y el problema no es, que sí lo es, este primer paso, sino el segundo paso, que viene detrás, que es que se produce un fenómeno que se llama atrapamiento aéreo. Es decir, aquí el aire queda atrapado. Y ese aire atrapado, ¿qué consigue? Que lo que antes era estrechito y ocupaba poco sitio, empieza a dilatarse, como si ustedes hinchan mucho un globo. Por lo tanto, si esto tenía que ocupar una superficie así, con el atrapamiento aéreo va a ocupar una superficie así. Es decir, va a aumentar mucho. Este es el segundo paso. Al aumentar tanto, va a apretar las vías respiratorias y lo que no hizo el moco por dentro de los bronquios, lo va a hacer los globos esos de aire atrapado. Es decir, apretarlos. ¿Y qué pasa? Ustedes imagínense que cogen un tubo de sección muy gruesa y soplan. Sale el aire perfectamente. Intenten sacar ese aire por una pajita. Cuesta mucho más. Pues esto es lo mismo. Las vías respiratorias se comprimen y ya tenemos el tomate montado. De ahí la O de EPOC, de obstructiva. Ya ven ustedes, radicalmente distintas. Siempre es un continuo, siempre les digo que hay de los dos tipos, pero a diferencia de la bronquitis, el enfisema es ¡ala! Perdemos los alvéolos y a freír espárragos. Bronquitis crónica. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Vamos a ir a la pizarra a dibujar el qué. Primero, ya saben ustedes, vamos a situar lo normal, cómo es el bronquio normal, y luego ya lo inflamaremos. Nosotros ya sabemos que nuestros pulmones, que acaban de ver ustedes, y sí, eran los pulmones de nuestro Paquito, que es un crack porque nos deja todos sus órganos, son árboles de vías respiratorias, de cañerías para entendernos, cuya única finalidad es conducir el aire a la zona noble, a la zona donde se intercambian los gases, que es la función de los pulmones, es decir, si no, no recibiríamos oxígeno y por lo tanto nuestras células y nosotros por ende nos moriríamos. Claro, pero eso tiene que transitar por alguna autopista. Esos son los bronquios, bronquitis, los que se inflaman. Nosotros, un bronquio no inflamado, vamos a hacerle la lupa del doctorín porque vamos a ponerlo normal. Y ya sabemos que normal es un tubo, un canalón, cuyo canalón está bastante expedito y tiene bastante luz. Es decir, por aquí puede circular muy bien los gases para entrar y para salir, que es su función. Ahí no está inflamado, ahí el bronquio está normal. Claro, si seguimos con el tema de la lupa, vamos a enlupar su pared. Y para enlupar su pared la vamos a dibujar, no se la voy a dibujar en 3D como les solía dibujar las pielecillas porque es bastante más incómodo. Estos son células que tienen los pelillos, los cilios, que son los que arrastran el moco que ahora vamos a ver, y aquí encima hay trocillos pequeños de moco. Pero ojo, trocillos pequeños, luego por aquí hay otro tipo de tejidos, y ya saben ustedes que siempre debajo tiene que haber, pues eso, como el sistema de riego, para que nada en nuestro cuerpo se muera. Hasta aquí es normal. Vamos a pintar los núcleos, que quedan más guapos. Así quedan las celulillas. Y esto, la función que tendría sería recoger con el moco lo que inhalemos, las partículas, se pega al moco, los cilios la azotan para afuera y de un gargajo o de una tosecilla sale
Eso sí, no me sean marranos si no lo esputen en la calle, que eso queda fatal. Ustedes, pañuelo o en el baño. Idea, esto es normal. ¿Y qué pasa si ven ustedes que hay una persona que se pasa la vida tosiendo? Años tosiendo. Toses horrorosas, toses que producen mucho. Uno puede empezar a sospechar que tenemos un bronquítico crónico. Claro, no tenemos ese microscopio, pero podríamos ver que sus bronquios se han convertido en esto. De calibre más o menos igual en el exterior, pero la parte interior ya está la pared muy inflamada. Es decir, por ahí ya el aire casi va de perfil como los egipcios. Y es que lo peor no es eso. Lo peor es que aquí hay un auténtico maravallo de moco. Es decir, está casi tupido de moco, lo cual deja muy poco sitio para el aire. Que ahora no se preocupen, que les voy a dibujar una sección. Mismo mecanismo, vamos a ampliar. Y cuando ampliamos, ¿qué tenemos? Tenemos el vaso sanguíneo en su sitio original, la pared muy inflamada porque está llena de células. Está llena de células, amén de las células que tenía que tener las epiteliales, las de los bracillos para tirar el moco, se ha venido cantidad de células inflamatorias. Por lo tanto, esto está más apretado que el camarote de los hermanos Mars. Ya hincha el grosor de la pared. Pero es que, claro, tanta inflamación y tanto estímulo no son trocillos de moco, son auténticas mocarradas. Y son unas mocarradas que son profundamente ineficaces. ¿Por qué? Porque su función, que era que se les pegaran las partículas, ya no la cumple. Bueno, sí, la sigue cumpliendo un poco, pero lo que hace es obturar, por lo tanto, por aquí no hay quien respire. Los gases funcionan mucho peor. Claro, teniendo en cuenta que ya sabemos lo que pasa por dentro, ustedes imagínense, si yo ahora, en vez de ser un post-afónico como soy, fuera un bronquítico crónico, ahora mismo tendría que estar respirando con dificultad. Primer síntoma, disnea, que al principio no se distingue de la disnea normal de cuando subimos la escalera y estamos un poco apretados de respiración, pero claro, cuando a esa disnea se le junta la tos, y sobre todo que la tos produzca, es decir, la expectoración, que no voy a romper los bronquios por ahí, cuando una persona presenta estos síntomas ya puede sospechar de que puede tener por debajo una bronquitis crónica. Tromboembolismo pulmonar. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Idea básica, son dos enfermedades, es decir, se podría quedar en el primer paso, en el trombo, pero claro, salta y se va al pulmón. Nosotros, por lo tanto, en nuestro paisanín que solemos pintar, vamos a ponerle dos numerillos. Primer numerillo, en la pierna, que va a ser el trombo. Segundo numerillo, arriba en el tórax, que va a ser el émbolo que va a aterrizar en el pulmón. Vamos a formar el trombo, que Pepe lo pudo formar de la que fue al Caribe, o lo formó durante sus estancias en el Caribe, o en la vuelta, en el avión de vuelta. ¿Qué le pasó a las piernas de Pepe? Que tenía tranquilamente sus venas funcionando perfectamente. Peor si Pepe estaba un poco pasadillo de peso, porque ya saben que por las venas la sangre tiene que circular en un solo sentido y tiene estas válvulas para que luego cuando la sangre quiera bajar no pueda bajar, las válvulas se cierran y ya no puede seguir para abajo, porque no tiene motor como las arterias, por lo tanto es todo a base de empujones. Claro, Pepe, de tanto tener las patucas paradas y dobladas, estas venas se les dieron un poco de sí, se hincharon de tener la sangre acumulada. Y claro, una vez que se hinchan, sobre todo las venas de la circulación venosa de retorno profunda de las piernas, las válvulas no llegan a cerrar. Por lo tanto, sí, la sangre sigue queriendo ir para arriba, hacia el corazón, pero luego hay sangre que baja y va para atrás. Claro, y yendo para atrás retrasa y crea turbulencias, de tal manera que la sangre que viene para atrás empieza a formar remolinos en las zonas protegidas por las válvulas y se forma el qué. Lo que tanto tememos, que es las células de la sangre, de tanto dar vueltuques, se pegan unas a otras, ¿sí? Y forman un pedazo de trombo, del cual trombo no nos enteramos. Es decir, usted que está sentado ahí feliz viendo al doctorín, puede tener ahora un trombo dentro de la pierna y no se va a enterar que lo tiene. Por lo tanto, hasta ahí no sabemos nada. Claro, si le deriva por un lado distinto al tromboembolismo pulmonar, es decir, si esta parte se le inflama y por lo tanto acaba en una tromboflebitis,
usted ya se va a enterar. Le va a doler, va a ponérsele rojo, se le va a hinchar, pero nosotros no vamos por ahí. Nosotros tenemos el trombo silente. Pepe lo tiene en el viaje de vuelta. Pero vuelve y empieza a caminar. ¿Qué hace este trombo? Decir, aquí no me gusta estar pegado. Voy a salir ahora, viajar. Y sale, y de hecho sale a viajar. Y se suelta. Y de su nicho que tenía por ahí, ya es un trombo que va viajando. Y va viajando por el cuerpo. Y acuérdense ustedes que el viaje venoso por el cuerpo es un viaje muy curioso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cabeza, el tórax, las patucas, los brazos, y desde donde se originó el trombo hasta el corazón, el viaje es en diámetro creciente. Es decir, tenemos las venas pequeñas y acaban siendo unas venas muy grandes. Por lo tanto, el émbolo puede dar vueltas y vueltas, y va por aquí, y va por acá, y da vueltinas, no tiene problema. Pero claro, el émbolo entra en el corazón, tampoco ahí tiene problema, entra por la aurícula, va al ventrículo, el ventrículo lo suelta por la arteria pulmonar, pero ya el viaje desde el corazón hasta los pulmones es un viaje en calibre descendente, es decir, empieza los vasos muy gordos y se van estrechando. Y ahí es donde, ¿qué pasa? Que dependiendo del tamaño del trombo, una vez que consiga un vaso que es más estrecho que él, se atasca. Ya no va, pero ni para adelante, no puede, no hay calibre suficiente, ni para atrás porque le está empujando la sangre. Con lo cual, ¿qué tenemos? Vengan para acá, para este lado, porque si es que me fui para el lado de la pizarra. Tenemos que nuestro pulmón normal, que estaría bien ventilado, si nosotros tenemos la arteria que lleva la sangre para la parte de arriba y la parte de abajo, y esta la tenemos obturada por el trombo de la pierna, no pierdan de vista que es ese trombo, toda esta parte de los pulmones, ¿qué les pasa? ¿Les va a pasar algo? No, porque van a seguir recibiendo aire, es decir, los alveolos se van a seguir llenando de aire. Llega el aire por aquí y, claro, problema, que como en el vaso sanguíneo que va a intentar intercambiar el gas, tendría que haber sangre, pero no hay sangre, porque está el émbolo impidiendo que pase sangre por aquí, pues por aquí este vaso está vacío y por lo tanto este oxígeno no lo recoge nadie. Ese es el problema por el cual Pepe, 2, 3, 4, 5 días después de aterrizar y de empezar a hacer actividad, empezó a notar que respiraba mal, porque claro, un cuarto de pulmón o medio pulmón o un pulmón entero, sí, mueve aire, pero no está intercambiando gases, por lo tanto, esa sangre está ahí estancada. Y claro, ustedes podrían decir, bueno, igual no lo nota porque tiene este otro pulmón funcionando perfectamente. Ya, pero toda la tensión que tiene la sangre que está intentando empujar ese émbolo se traslada al otro pulmón y empieza a perder agua en el otro pulmón y empieza a encharcar el otro pulmón. Y va a llegar un momento que no va a respirar y en algún momento de esos, corriendo a la urgencia y a la UBI. Bronquiectasias. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que las padecen? Vengan para acá, vamos a dibujar pulmoncillos y vamos a dibujar bronquillos y a ver a ustedes cómo les queda facilísimamente claro la evolución desde un bronquio normal a un bronquio hecho polvo por una bronquiectasia. Vamos a ver. Este es el árbol bronquial normal, la tráquea, los dos bronquios, y luego se van arborizando ya cada vez más pequeños, hasta que son pequeñísimos y acaba en la unidad de intercambio gaseoso, que es el saco alveolar. Esto no nos interesa, nosotros no vamos a llegar hasta aquí, nosotros nos vamos a quedar aquí, en esta zona, cuya zona, por el milagro de la lupa del Dr. Lim, vamos a aislar un bronquio. Bronquio que vamos a poner en 3D, que ya saben ustedes que presta más ponerlo en 3D que en 2D, porque así parece que uno dibuja mejor, y tiene, la luz no es uniforme, sino que es así muy estrellada. Esa sería la idea. Por aquí vendría el aire, cuando inspiramos y cuando expiramos saldría por ahí. Esa es la idea. Ahora sí, ahora vamos a aplicar la lupa de la lupa, es decir, la bilupa, que viene por aquí y vamos a coger este trozo de pulmón, que es lo que, de bronquio pulmonar, que es lo que nos va a interesar. La idea es, nosotros tenemos el epitelio, que está lleno de cilios, es decir, estos dedillos que son los encargados de, al moverse así, en este batido, ¿qué hacen? Que el moco que está por aquí arriba
que es donde se pegan las partículas, los trocitos que inhalamos y donde también hay bichillos, nosotros ese moco lo expulsamos hacia la nariz y lo echamos. Con una tos gargajosa todo se va. Pues eso está empujado por los cilios, con lo cual los cilios tienen una buena función. Y luego, ya saben, igual que en la piel, por debajo de una mucosa que es la piel interna, tiene que haber su vasillo, que también lo tenemos por ahí. La idea es, esto es una pared normal, una pared que tiene su ciclo normal, su recambio normal y que no está agredida por nadie. Ahora, imagínense ustedes que empiezan a agredirla dos causas, que es lo que hemos dicho que desencadena las bronquiectasias, que son inflamación e infección. Pues vamos a ponerlo por aquí. Tenemos los cilios que empiezan a engordarse un poco más, el vaso sanguíneo que se dilata, porque ya saben que todo lo que inflama dilata los vasos, y con esa inflamación se producen más trozos de moco más grandes. ¿Por qué? Porque esas glándulas, que se me olvidó pintarlas aquí, esas glándulas que producen el moco, también el estímulo inflamatorio las va a hacer producir más. Tenemos por aquí y tenemos por aquí. De tal manera que esto no solo es que tenga todo eso, es que está lleno de linfocitos, de neutrófilos, incluso de macrófagos y de citoquinas, es decir, de sustancias químicas que son agresivas, intentan defendernos, pero que también pueden ir contra nuestra propia carnecilla, que son esas X. Encima de todo eso, ¿qué puede haber? Bichos. ¡Hala, bichos por aquí a tutiplén! Con sus antenillas. Con lo cual ya tenemos el pastel perfecto. ¿Para qué? Para que si eso es muy esporádico y pasa solo una vez, desandamos el camino andado y volvemos a la normalidad bronquial. Pero si pasa y duran como el del anuncio y repetimos, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a que, lo voy a poner aquí al lado que queda mejor, a que la pared bronquial se queda hecha un cirio. Es decir, pierde los cilios, empieza como a comerse, los vasos sanguíneos aparecen y desaparecen, está llenita de células de la inflamación, incluso se ha roto la barrera epitelial y por lo tanto nos han entrado los bichejos. Vamos a poner solo 3 con cuernillos. Y todo eso, a nivel del bronquio en general, ¿en qué se reduce? Esto ya sería la bronquiectasia. Todo eso conduce a que este bronquio acabe así. Un bronquio dilatado, probablemente irregular. Y probablemente en esa zona irregular, lleno de detritus celulares, con la pared a veces muy adelgazada y a veces muy gorda, hecha un desastre y completamente infectado. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvide suscribirse al canal y activar los avisos.